presidente de Chile, Gabriel Boric, viajó junto al secretario general de la ONU, Guterres, a la Antártida en el marco de tratar de generar también concientización acerca del cambio climático. Iván Núñez es periodista y viajó justamente con Boric y con Guterres, emprendió este viaje a la Antártida y ya muy amablemente está en contacto con nosotros. Iván, buen día. Agostina Scioli te saludas de los estudios de DNews en la Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agostina? ¿Cómo te va? Buenos días. Te saludo a ti y a todos tus espectadores y espectadoras, por supuesto. Aquí dispuesto a hablar de lo que fue ese viaje. Tú me contarás. Bien, bien. ¿Cómo, bueno, qué experiencias, por supuesto, te ha llevado y en qué hacían foco, digamos, tanto Boric como Guterres? Yo decía, el objetivo principal es generar conciencia respecto al cambio climático, fomentar también a los otros líderes y de alguna manera exigir un compromiso, ¿no?, de parte de los líderes mundiales para que de una vez por todas se pongan manos en el asunto para trabajar a la par del cambio climático. Ahí está justo entrando una comunicación. Yo te escucho perfecto. Espero que ustedes también lo reciban bien. Te cuento. Nosotros me parece que ahí ahora se sí, te está yendo la comunicación. Ahora mejor, a ver. No, se escuchaba un ruido ambiente, digamos, como si estuviese alguien hablando al lado tuyo o la televisión o una radio. Es probable. No, yo estoy acá en el estudio de la radio, pero no tengo otra comunicación entrando, así que debiéramos estar bien ahora comunicados. Se escucha Te mejor, cuento, mira. Iván, sí. Perfecto. Mira, bueno, para llegar nosotros a los lugares donde fuimos, partimos desde Santiago, Punta Arenas, después de Punta Arenas hacia el territorio antártico chileno. Tú tienes un viaje que son 3 horas y media a bordo de un avión militar, en este caso un C-130, un Hércules de la Fuerza Aérea de Chile. Allí estuvimos en la primera de las bases que está dentro del conjunto de islas conocidas como Rey Jorge, y ahí está la base chilena Presidente Frei. Ya todo ese trayecto realizado con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también el presidente Gabriel Boric, más el canciller chileno, las ministras de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y la embajadora chilena en Naciones Unidas. Naturalmente el foco es la urgencia frente a los cambios climáticos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la investigación antártica, sí, acá existe el Instituto Antártico y otros investigadores también, señalan que sobre todo lo que pasa en la península antártica, que es esta parte del territorio antártico que está más cercano del cono sur nuestro, de ustedes en Argentina y nuestro acá en Chile. Península viene siendo una suerte de centinela del cambio climático. ¿En qué sentido? En que ya se están produciendo algunos cambios que son bastante evidentes. En este sector de la Antártica en lo particular, la temperatura del mar ha subido casi el doble de lo que ha subido en el resto del planeta. Claro. Y se están produciendo algunos cambios que son bastante evidentes, como por ejemplo, desde que se tiene medición científica de cuánto se ha ido descongelando la Antártica, que esto ocurre el año 78, la primera medición satelital y que se ha mensurado, se han perdido más de 2 millones de kilómetros cuadrados de hielos antárticos. Eso, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos el equivalente a la suma de los territorios de Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y Portugal. Todo eso en conjunto, o 3 veces el territorio chileno si tú quieres. Entonces, ese es un deshielo que va, por supuesto, a dar al mar. Y eso ha ido incrementando primero la temperatura de los océanos por el calentamiento y también la altura del océano. También se han percibido otros cambios, y lo destacaba el secretario general de Naciones Unidas, como por ejemplo la presencia de algunas especies que son absolutamente exógenas a la Antártida, ya en las cercanías de la misma, por ejemplo la centolla. Y claro, en una mirada mercantilista uno dice fantástico porque se está incrementando el mercado de la centolla, que es un crustáceo de alto valor comercial, pero lo que ocurre es que ese es un animal que puede ser un depredador muy difícil de contener en territorio antártico, porque las especies que habitan en territorio antártico no están preparadas para combatir fenómenos de esta naturaleza. Y en ese sentido, Antonio Guterres, en un par de entrevistas que tuvimos con él, unas en directo y otras que van a salir hoy día en la noche en nuestro noticiario en Televisión Nacional de Chile, ponía la urgencia en tratar de convencer a las grandes naciones contaminantes. Y él decía, el G20, los 20 países más ricos del planeta, son responsables del 80% de la emisión de los gases con efecto de invernadero. De invernadero, claro. Esto se da en el marco también, digamos, y en la previa de lo que será la reunión de la COP28 en Dubái, ¿no? Bueno, algunas de las conclusiones a las cuales han llegado las estabas anticipando vos, pero ¿cómo se espera, digamos, que haya un cambio al respecto? Es decir, ¿hay algún tipo de compromiso, por ejemplo, por parte del gobierno de Gabriel Boric, del gobierno chileno, para trabajar en este sentido, para cambiar alguna de sus prácticas?
Bueno, mira, ahí hay una figura que es bien importante porque todos estamos expectantes, por supuesto, de lo que fueron los acuerdos de la COP del 2015, los acuerdos de París, ¿no? Sí. Donde naturalmente, para quienes no conocen el mecanismo, en las COP lo que se hace básicamente es votar por consenso. Son más de 200 países los cuales tienen como meta desde el 2015 a la fecha, que es cuando se llegan los acuerdos de París, de impedir que la temperatura promedio de la Tierra, medida con el periodo de la revolución industrial, no aumente más de 1,5 grados. Esa es la meta de los acuerdos de París. La mala noticia es que la semana recién pasada, Agostina, la semana recién pasada, los días 16 y 17 de este mes, por primera vez en la historia, la superficie promedio del planeta superó los 2 grados, que es una barrera que hace que la vida humana, como nosotros no la conocemos, no sea posible en muchos lugares. Y una de las estimaciones, que también el propio secretario general lo decía, es que durante esta década, no en las décadas futuras, en la que estamos viviendo, va a haber algunas islas-naciones cuya habitabilidad va a estar seriamente en duda. Y él señalaba que podía llegar a haber hasta 8 millones de migrantes climáticos. Entonces, eso ocurrió en el 2015, en la cumbre de París, donde se dice no puede superar 1,5 grados el promedio de calentamiento global. En la cumbre, la COP pasada, la 27, se llega a un concepto que es interesante y que se quiere apurar hoy día, y que es un fondo de compensación, que aquellos países que más contaminan y más contribuyen al cambio climático, de alguna manera aporten con recursos, con dinero, con plata, en definitiva con dinero, para mitigar los impactos que están sufriendo aquellas naciones que han recibido el daño climático y que no son grandes responsables de la emisión de estos gases. Claro. Esa es una tarea de negociación. El presidente Boric no va a la cumbre COP28 que se realiza en Dubái. También ahí hay una mirada bien crítica, no sé si ustedes la han tenido en los medios, pero efectivamente una cumbre climática que tiene como anfitrión a un país petrolero como Dubái, naturalmente uno diría ahí hay un contrasentido, pero también se entiende que hay una mirada distinta de lo que tienen que ser los combustibles fósiles de quien más. Claro. Ya hablando también del ámbito local, en mi caso, Boric ha dedicado algunas palabras o alguna reflexión ante una pregunta de un periodista sobre, de alguna manera, la negación del cambio climático por parte del presidente electo argentino, ¿no? de Javier Milei. Bueno, sí, esa es esa pregunta se la hice yo, es una entrevista que sale hoy en la noche en nuestro noticiario, porque efectivamente están las declaraciones del presidente electo Javier Milei, que niega de alguna manera la responsabilidad humana en el impacto del calentamiento global y el cambio climático. Él dice que son conceptos distintos. El calentamiento global, efectivamente, ha habido 5 episodios en tiempos de la Tierra, ¿no? Que se miden en cientos de millones de años y miles de millones de años. Y él dice que este es el 5º proceso de calentamiento y que el impacto del hombre es una mentira, dice básicamente Milei. El presidente Boric responde, la transcripción exacta no la tengo, pero lo vamos a mostrar esta noche, que él dice que lo primero es reconocer que no se sabe todo sobre este tema y que a veces, dice, la ignorancia suele ser atrevida. Bien. Iván, gracias por esta comunicación con nosotros, ha sido muy amable. Agustina, que estés muy bien. Hasta luego.